Bueno, buenas tardes. Gracias, doctor Matanó, y gracias, Martín, por la invitación. Bueno, para comenzar, vamos a empezar revisando la siguiente situación. La amplia mayoría de los pacientes que recibimos con diagnóstico de cáncer de páncreas tienen una enfermedad localmente no resecable. No se escucha nada. Bueno, anda el micrófono. Sí, debería, o te acercás más, pero no se escucha nada. Sí. Levanta. Sí. Entonces, la amplia mayoría de los pacientes en el momento del diagnóstico tienen una enfermedad o localmente no resecable o una enfermedad metastásica avanzada. Y esto nos hace pensar en dos situaciones. Por un lado, en la importancia del diagnóstico precoz a través de la pesquisa en las poblaciones seleccionadas y del tratamiento adecuado en los pacientes con lesiones precursoras, y por otro lado, pensar en entrenarnos en el tratamiento paliativo integral, dado que estos pacientes con enfermedad no curable representan la amplia mayoría. Entonces, cuando hablamos de tratamiento paliativo integral, no solamente nos referimos a la obstrucción de la vía biliar o al tratamiento de la obstrucción duodenal, sino también al tratamiento adecuado del dolor y de la pérdida de peso. La cuestión de la pérdida de peso no es algo para nada menor, dado que condiciona las opciones terapéuticas y, en definitiva, termina limitando la sobrevida de estos pacientes. Entonces, la pérdida de peso en el momento del diagnóstico es del 90%, y esta pérdida de peso responde a una serie de factores, entre los cuales tenemos factores generales que no son específicos del cáncer de páncreas, factores específicos de este tipo de tumor y factores relacionados con los tratamientos que les administramos. Dentro de los factores generales conocidos tenemos el efecto Warburg, donde tenemos un balance nitrogenado negativo y también una depresión de los depósitos grasos, donde lo que ocurre es que las células tumorales utilizan para sus propios procesos celulares el proceso de glucólisis aeróbica. Y por otro lado, un estado proinflamatorio sistémico que, insistimos, esto no es específico del cáncer de páncreas, sino que ocurre en la mayoría de los tumores, pero que es algo que es difícil de contrarrestar. En cuanto a los factores específicos, tenemos algunos que dependen de la localización, como son el dolor abdominal, que termina limitando la ingesta, y otros factores que también dependen de la localización, como la presencia de ictericia, que en este sentido, en el sentido que nos importa para la charla, determina alteraciones del gusto, anorexia, náuseas y vómitos, trastornos del vaciamiento gástrico, sobre todo en tumores cefálicos, y también tenemos otros factores específicos de este tumor, como es la presencia del polipéptido amiloide insular o amilina, depende del origen de la literatura, que es un potente anorexígeno derivado de la propia célula beta. Y por último, la insuficiencia pancreática exócrina con la que cursan estos tumores. Con respecto a los factores relacionados con los tratamientos, tenemos las náuseas y los vómitos que ocasionan tanto la quimio como la radioterapia, y en el caso de la quimioterapia, y dependiendo un poco de la droga, la interferencia con el metabolismo de ciertos nutrientes, y las mucositis que a veces ocurren en la cavidad oral y determinan alteraciones del gusto que también terminan limitando la ingesta. Y por supuesto la insuficiencia pancreática exócrina posquirúrgica. En cuanto al síndrome anorexia-caquexia en el cáncer de páncreas, que es un síndrome ampliamente estudiado y que en definitiva lo que importa de este síndrome es que determina una mala respuesta a la quimioterapia y a un aumento en los efectos adversos por las drogas utilizadas en la quimioterapia. El modelo propuesto es el siguiente. Lo que parece ser que ocurre es, por un lado, una falla en los factores o en las señales que regulan el apetito, donde hay un desbalance entre los factores orexígenos y los anorexigénicos, a favor de estos últimos, esto por un lado, y por otro lado, existen sustancias derivadas del propio tumor, como el factor inductor de la proteólisis o el factor movilizador de lípidos, que determinan depresión proteica
y grasa. La depresión proteica conduce a la sarcopenia. Se entiende como sarcopenia la pérdida de masa muscular asociada a la pérdida de fuerza muscular o asociada a la pérdida de la performance muscular, y la proteólisis desencadenada por los productos tumorales no es la única causa de esta sarcopenia en este escenario, sino que la malnutrición también contribuye a esta entidad. Tanto la anorexia como la sarcopenia constituyen lo que llamamos caquexia, o conducen a lo que llamamos caquexia. La caquexia debe tener sí o sí la presencia de sarcopenia asociada o no a pérdida de masa grasa. En cuanto a la insuficiencia pancreática exócrina prequirúrgica, los mecanismos básicamente, hay algunos que son independientemente de la ubicación del tumor, como son el reemplazo del parénquima normal por tejido tumoral. Esto vale para cualquier localización, pero en los tumores cefálicos, sobre todo cuando hay compromiso del conducto principal y atrofia y fibrosis parenquimatosas secundarias, lo que tenemos más que una hiposecreción pancreática es una insuficiencia digestiva, o sea, está afectado el proceso digestivo global. ¿Cómo podemos diagnosticar la insuficiencia pancreática? Bueno, en realidad deberíamos dividir a los test en dos grandes grupos. Por un lado, los test de secreción pancreática y por otro lado, los test que valoran la función digestiva global. Con respecto a los test de secreción pancreática, lo que tenemos disponible es un test indirecto, que es la determinación de elastasa en materia fecal. Recordamos que la elastasa es una enzima específica del páncreas que no sufre grandes cambios a lo largo de su trayecto por el tubo digestivo. Se hace en una determinación relativamente sencilla con una única muestra de materia fecal sin ninguna preparación previa. Se utilizan anticuerpos monoclonales específicos humanos. Esto significa que si el paciente está tomando enzimas pancreáticas no va a haber ninguna interferencia con el test, ya que las enzimas que se administran son de origen porcino en general. Y el valor de referencia es mayor a 200 microgramos de elastasa por gramo de materia fecal, pero siempre teniendo en cuenta que esto es un valor de referencia y que no hay un amplio consenso con respecto al valor de corte. En algunos casos hay autores que lo que sugieren es usar valores de corte un poco más bajos. Lo cierto es que cuanto más bajo sea el valor de elastasa, más chance de que ese paciente tenga una insuficiencia secretoria. Lo importante es que no es útil en tumores cefálicos que obstruyen el conducto pancreático, porque puede haber una producción adecuada, pero no va a haber posibilidad de salida por una cuestión mecánica de las enzimas hacia la luz duodenal, que es el sitio de acción, y tampoco es útil en posquirúrgicos que modifiquen el eje gastroduodeno-pancreático, como es el caso de la DPC, y lo vemos un poquito más adelante. Y tampoco es útil para monitorear la respuesta al tratamiento. Como test de función digestiva global, lo que tenemos disponible es, por un lado, el test de Van de Kammer, que sería el equivalente al test de coeficiente de absorción de grasa que vamos a encontrar como el estándar de referencia dentro de lo que son test indirectos. El test de Van de Kammer tiene la desventaja de no ser ampliamente aceptado por los pacientes, y como alternativa contamos con el esteatocrito, que ya no es una técnica cuantitativa, sino semi-cuantitativa, pero es una estimación que en la práctica vale. El test del hidrógeno, el test del aire expirado con triglicéridos marcados con carbono 13, no está disponible, está en vías de estar disponible, pero es un buen test también para valorar el proceso digestivo global. Lo que se hace es valorar en realidad la actividad de la lipasa, que es la principal enzima pancreática, es la limitante, utilizando sustratos marcados, es decir, los triglicéridos, que son el principal sustrato de la lipasa, marcados con carbono 13. De manera tal que uno le administra al paciente la mezcla de triglicéridos marcados, el paciente los metaboliza según su capacidad, los metabolitos marcados pasan al hígado, y el dióxido de carbono marcado pasa posteriormente a los pulmones y se expira en el aire que elimina el paciente, y esto se cuantifica.
Y en la práctica, si no tenemos Van de Kammer o el paciente no accede y hasta que tengamos disponible el test del aire expirado, lo que usamos con frecuencia es un panel de parámetros nutricionales. El panel sugerido es cualquiera que incluya en realidad vitaminas liposolubles, porque sabemos que la lipasa determina la absorción de vitaminas liposolubles. Esas no pueden faltar, pero también el magnesio es un buen marcador, la prealbúmina y la transferrina están señalados como los parámetros que mejor marcan esta situación o que mejor valoran esta situación. Bueno, ¿cómo hacemos el diagnóstico dependiendo de la localización? En los tumores cefálicos la prevalencia de insuficiencia exócrina es alta y va a depender un poco de si el tumor comprometió o no el conducto pancreático principal. Si el conducto pancreático principal no está comprometido, podemos utilizar elastasa en materia fecal como de elección, y si no la tuviésemos disponible, cualquier test de función digestiva que tengamos al alcance. Ahora, si el tumor afectó el conducto principal y lo ocluyó, lo mismo, no hay posibilidad de salida de esa secreción digestiva hacia la luz duodenal, así que en este caso no es necesario realizar test, sino que ese paciente va directamente a tratamiento de reemplazo. En el caso de los tumores izquierdos, la prevalencia de insuficiencia es menor y más variable también, y en este caso lo que está indicado es test de elastasa en materia fecal, y si no lo tuviésemos disponible, test de función digestiva. En el escenario de la DPC, la prevalencia de insuficiencia exócrina es muy alta, y dependiendo de la serie puede llegar hasta el 100%. ¿Cuáles son los mecanismos involucrados? Esto es muy importante. Aquí lo que sucede es que fallan todos los mecanismos, desde los estímulos para la secreción pancreática normal, porque ya no tenemos la distensión del fundus, que es el principal y el primer paso en la estimulación de la secreción exócrina. Ya no contamos con distensión del fundus y tampoco tenemos colecistoquinina de origen duodenal. Es decir, falla la estimulación. Primero. En segundo lugar, tenemos resección parenquimatosa, o sea, nos estamos llevando parte de la masa acinar productora de enzimas. Y en tercer lugar, y lo que es más importante, es que hay una sincronía entre el vaciado gástrico de los nutrientes y la secreción viriopancreática estimulada. Tal vez el remanente pancreático tiene una capacidad secretoria adecuada, pero las enzimas van por un lado y los alimentos por otro, entonces la mezcla no es efectiva. Sumado al riesgo basal de insuficiencia que tiene este tipo de procedimiento que altera todo lo que es el eje gastroduodeno-pancreático, hay otros factores postulados como posibles factores que aumentan el riesgo aún más de que esta situación ocurra, y eso tiene que ver con la edad avanzada por cierto grado de atrofia parenquimatosa a partir de cierta edad, la presencia de un páncreas remanente enfermo, ya sea por atrofia o por fibrosis o por cambios esteatóxicos, y la diabetes por mecanismos parácrinos, es decir, por efectos negativos de las células insulares sobre la masa acinar, constituyendo lo que en la literatura puede leerse como exocrinopatía diabética. En el caso de las resecciones izquierdas, la prevalencia reportada es de hasta el 60%, del 80%, y los factores condicionantes son sobre todo la magnitud de la resección, pero los factores que mencionábamos que pueden de alguna manera aumentar el riesgo de que la insuficiencia ocurra también están la edad avanzada, el estado del parénquima residual y la diabetes. ¿Cómo diagnosticamos la insuficiencia pancreática después de las resecciones? Si hacemos pancreatectomía total, por supuesto no hace falta ningún test, ese paciente va a tratamiento de reemplazo directamente. En las duodenopancreatectomías cefálicas tenemos que observar la siguiente situación. Si el paciente tuvo obstrucción ductal previa y o pancreatitis crónica previa, y en ese caso no haría falta hacer ningún test, y si no la tuvo, hacer un test de función digestiva.
Lo que es importante es que en este escenario de la DPC, la elastasa fecal no tiene ninguna utilidad, por esto que decíamos de que en realidad puede haber una producción suficiente, pero falla la sincronía para la mezcla. Y en el caso de las izquierdas, elastasa en materia fecal es de elección, siempre test de función digestiva, parámetros nutricionales, otras herramientas si no tuviéramos elastasa. ¿Qué pasa con la evolución de la insuficiencia o de la no insuficiencia? Lo que se ve es que en el caso de las resecciones cefálicas, la función exócrina puede empeorar con el tiempo, a veces por cuestiones que tienen que ver con la propia cirugía. Y un paciente que inicialmente no tenía insuficiencia puede evolucionar con ella. Y en las izquierdas se ha visto la situación opuesta. Pacientes que resultan insuficientes en el corto plazo postquirúrgico y que con el tiempo pueden recuperar función. Por lo tanto, el testeo periódico es de buena práctica en ambas situaciones. ¿Cómo vamos a hacer el tratamiento? El tratamiento lo vamos a hacer con pancreatina, que contiene lipasa, amilasa y proteasas. Cuando hablamos de qué dosis administrarle, siempre nos vamos a referir a la lipasa, porque como dijimos es la enzima limitante, por diferentes motivos que ahora vamos a ver, y siempre indicar tomar las enzimas durante las comidas. ¿Por qué la lipasa es la enzima más importante de todas las que produce el páncreas? En principio porque es la más sensible a la inactivación, tanto por el ácido gástrico como por las enzimas proteolíticas de la luz del tubo, porque no existen enzimas endógenas que sustituyan su actividad, porque dado que la lipasa lingual y la gástrica tienen una actividad muy bajita y no logra reemplazarla, y porque además de determinar la digestión de las grasas, determina la absorción de las vitaminas liposolubles, con lo cual de todas las enzimas pancreáticas es la que más nos preocupa. Las dosis iniciales van a depender del cuadro, eso lo nombramos un poquito más adelante, pero siempre la indicación es adaptar a las características de la ingesta. O sea, el tratamiento es personalizado, como casi todo, y lo que tenemos que considerar es el volumen de esas ingestas, el grado de solidez, el valor calórico, la presencia de ácidos grasos libres, de algunos aminoácidos, la duración, cuánto dura la ingesta de ese paciente, y en base a eso ir adaptando, individualizando la dosis. En caso de cáncer de páncreas es importante señalar que en realidad no hay estudios en cuanto a esquemas de administración hechos en cáncer de páncreas, ni en cáncer irresecable ni en pacientes operados. Entonces lo que se hace es extrapolar el esquema de administración bien estudiado en el escenario de la pancreatitis crónica. Se supone que en el escenario postquirúrgico, sobre todo en el caso de la DPC y de las variantes de la DPC, habría algunas diferencias en la cinética del vaciamiento gástrico que harían que no sea exactamente igual el esquema que debería usarse comparado con el de pancreatitis crónica, pero es el que conocemos, es el que usamos en la práctica y es el que funciona. Pero vale aclarar que estudios de esquemas de administración en cáncer no hay. ¿Cuáles son las dosis iniciales? Bueno, en tumores cefálicos, una vez más, si compromete el conducto pancreático principal o no lo compromete, va a ser lo que nos va a definir los pasos a seguir. En el caso de cefálicos que no comprometen el conducto principal, las dosis iniciales son 50.000 unidades, las recomendadas, en cada comida principal y 25.000 en comidas menores. Tanto los datos de cómo diagnosticar como las dosis iniciales en los distintos escenarios que les estoy transmitiendo son los consensuados en el primer consenso argentino de insuficiencia pancreática, discutido durante el año pasado y que está en vías de ser publicado este año. En caso de compromiso del conducto pancreático, las dosis son mayores, en comidas principales 75.000 unidades, es decir, 3 cápsulas de 25.000, y en comidas menores, la mitad.
50.000, perdón. Y en el caso de tumores izquierdos, en comidas principales 50.000 y en menores 25.000. ¿Cuáles son las dosis iniciales post-resecciones? Bueno, en el caso de una pancreatectomía total, son dentro de lo que son dosis iniciales las más altas, 75.000 por comida principal, 50 por colación. En DPC, entre 50 y 75.000 por principal, y en menores 25.000 a 50.000, y en izquierdas principales 50.000 y la mitad en comidas menores. Bien, entonces la pérdida de peso en cáncer de páncreas va mucho más allá de la insuficiencia pancreática exócrina. Entonces está bien tratar el factor digestivo tanto en el pre como en el postquirúrgico. Básicamente hablamos del tratamiento de reemplazo con enzimas pancreáticas con o sin IBP, dependiendo de qué tan ulcerogénico o potencialmente ulcerogénica sea la resección que se hizo. Pero también tener en cuenta esto del factor anorexia-caquexia, que es este síndrome que depende de los productos tumorales, que ya es más difícil contrarrestar. Entonces, en este escenario han sido probados estimulantes del apetito, como la medroxiprogesterona o la dexametasona, que en algunos pacientes tienen cierta utilidad, pero lo que se vio es que el efecto es poco duradero en el tiempo. Y suplementos hipercalóricos también se han probado con respuesta variable, es un escenario complejo, y ácidos grasos omega 3 lo mismo. Y tener en cuenta otros factores que limitan la ingesta, no solamente el uso de antieméticos para las náuseas y los vómitos, sino tratar aquellas condiciones que no tienen nada que ver en principio con el tubo digestivo, pero que terminan limitando el acceso a los nutrientes, como son el dolor no tratado, la ansiedad y la depresión, muy frecuentes en este escenario. Como consideraciones finales, la pérdida de peso en el cáncer de páncreas es multifactorial. La insuficiencia exócrina en cáncer de páncreas es muy prevalente, tanto en el pre como en el postquirúrgico, y no correlaciona con los síntomas de manera lineal, por lo tanto hay que pesquisarla. La dosis de enzimas debe ser individualizada y tendiente, a veces se puede, a veces no se puede, a lograr el cese de los síntomas de maldigestión, pero también la normalización o la mejoría en lo máximo posible del estado nutricional. El cáncer de páncreas con IP no tratada tiene un pronóstico especialmente desfavorable. Es mandatorio optimizar el estado general de los pacientes con cáncer de páncreas para acceder a los protocolos de tratamiento. El apoyo nutricional debe comenzar bien precozmente en el mismo momento del diagnóstico, incluso antes de una cirugía. El plan alimentario debe ser personalizado tanto en el hospital como en el domicilio, y junto al control farmacológico de los vómitos y al control del dolor con las herramientas disponibles, es el primer escalón en el apoyo nutricional. Y el cuidado multidisciplinario, esto ha sido mencionado muchas veces hoy, pero me parece que en este escenario vale más que en cualquier otro. El cuidado multidisciplinario de estos pacientes debería aplicarse en cada estadio de la enfermedad. Muchas gracias.